Continuamos entonces con la explicación. Lamentablemente va a quedar en 2 videos porque mientras estaba grabando, por un motivo que desconozco, se me apagó la cámara y todo, así que quedé en el medio de la explicación. Básicamente, que era entonces lo que teníamos que terminar de ver, concretamente con respecto a esto de la prensa escrita y los discursos sociales. Pero lo que va a decir entonces es que el tipo tenía que ver con las redes de trabajo y con las redes tecnológicas que necesita un medio de comunicación para poder ser, digamos, para poder producirse y para poder justamente circular en el mercado, y básicamente eso se articula, podríamos decir, con un sistema de expectativas que se genera en la mente, en la cabeza de los públicos. Les decía que quien compra el diario Crónica, ¿sí? Básicamente lo que espera de Crónica es la noticia escandalosa, sangrienta y demás. Por ende, justamente lo que va a decir Crónica es, por ende lo que va a decir Verón es que cuando hablamos de un tipo de discurso, estamos hablando de un tipo que significa que por un lado supone determinadas herramientas tecnológicas y que supone además, digamos, toda una rutina de trabajo que lo sostiene y que hace posible su emisión, su producción, y por el otro lado eso se articula con toda una serie de expectativas que se genera en la mente de los públicos. O sea que cuando hablamos del tipo de discurso estamos hablando de eso. Básicamente lo que va a decir Verón es que más allá del tipo de discurso, él idea un concepto que es el de géneros P. Géneros P viene de producto de la prensa, y básicamente hace referencia a lo siguiente. Verón dice que cuando hablamos de los géneros discursivos nos referimos a los géneros de la lengua, tal como los definía Bakhtin, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos hablar de una charla entre dos amigos, podemos hablar de un chiste como un género, podemos hablar de una entrevista como género, de un reportaje, de un texto de opinión como género, y esos serían géneros L, géneros de la lengua, tal cual los definía Bakhtin. Pero el tema, dice Verón, es que cuando uno analiza analiza la prensa escrita básicamente en su funcionamiento, el concepto de géneros L no alcanza y es vago más que otra cosa, porque básicamente dice, si yo quiero definir a un género de la prensa escrita como tal, con el género L no me alcanza, porque si yo digo, bueno, en este diario se publican entrevistas. Sí, las entrevistas son un género de la lengua, pero las entrevistas pueden aparecer publicadas en un diario de circulación masiva. La entrevista puede aparecer en un programa de televisión. La entrevista es un género que también se utiliza cuando tenemos entrevistas de trabajo, ¿sí? Cuando uno se somete justamente a un proceso de selección de personal, ahí se encuentra justamente sometido a esta idea de que tiene que someterse a una entrevista o a ser entrevistado por alguien que evalúe sus aptitudes. Entonces, digamos que básicamente, dice Verón, el género L o el concepto de género de la lengua, o géneros como lo definía Bakhtin, podríamos decir nosotros, no alcanza o no es un concepto que sirva, podríamos decir, para pensar a los géneros de la prensa. Entonces, dice Verón, básicamente yo voy a proponer el concepto de género P. ¿Qué es el género P? P viene de producto, de la prensa, y básicamente vendrían a ser como subtipos, dice Verón. Básicamente el género P hace referencia a, si yo analizo el mercado de la prensa escrita, dice, tengo que ver justamente qué tipo de productos circulan y se venden en el mercado. Entonces uno puede reconocer distintos géneros: diarios deportivos, caso Diario Le, suplemento cultural, como puede ser el suplemento Enie del diario Clarín, diarios de circulación masiva, Clarín, La Nación, Crónica, Diario Popular, Página 12, revistas infantiles, ¿sí? Como puede ser Genios de Clarín, que hasta hace un tiempo era una de las revistas infantiles más vendidas. Básicamente el género P, sí, es un tipo de concepto, dice Verón, que me permite identificar cuáles son los distintos géneros de la prensa escrita que circulan en el mercado. Y por último están las estrategias. Las estrategias, dice Verón, tienen que ver con las distintas estrategias, con los distintos modos del decir que utilizan los medios de comunicación para informar. Son sensacionalistas, son serios, son pedagógicos. Básicamente, dice Verón, a partir de estos 3 conceptos, ¿sí?, nosotros podemos analizar las condiciones de producción, ¿sí?, de la prensa escrita, junto con otras cuestiones que él después obviamente va a mencionar. Pero digo, a partir de tipo, género, digamos, y de estrategia, él puede ver un panorama, puede hacer un panorama justamente de cómo es el mercado de la prensa escrita, esto es, de los diarios y de las revistas. Y yo acá le dejo el ejemplo. Un tipo de discurso es prensa escrita. Otro tipo de discurso puede ser el discurso político, ¿sí? Digo, cuando hablamos de tipos, estamos hablando, acuérdense,
de las redes tecnológicas y del trabajo que se necesita, digamos, para que ese discurso pueda ser producido y pueda circular. En el caso de la prensa escrita necesitamos rotativas, periodistas, editores, papel, tinta, digo, por un lado. Y por el otro lado va a haber una expectativa creada en la mente del público, donde básicamente va a estar esperando que esa prensa produzca determinado tipo de discurso y no otro. Básicamente la prensa escrita se dirige a un tipo de público, digamos, muy amplio, que es el de ciudadano habitante, ¿no? Digamos, la prensa escrita es masiva y apunta, por decirlo de alguna manera, de llegar al máximo de público posible, ¿sí? Entonces, el tipo prensa escrita, géneros P. ¿Qué géneros hay dentro de lo que es el mundo de la prensa escrita? Como les mencionaba recién, diarios deportivos, suplementos culturales, diarios de circulación masiva, revistas infantiles, revistas de astrología. Digo, son distintos tipos de géneros de productos de la prensa escrita que andan circulando en el mercado. Y las estrategias van a tener que ver, justamente va a decir Verón, con básicamente con la manera en la que se informen y se difundan los contenidos. Básicamente dentro de las condiciones de producción de la prensa escrita, como yo les mencioné antes, están las leyes del mercado. Cada uno de los medios de comunicación, y esto no es solo propio, digamos, de los medios gráficos, sino de los medios en general, produce en situación de competencia con otros medios de comunicación. Y cada uno de ellos lo que busca es justamente captar a la mayor cantidad de público posible. Entonces Verón dice, cuando nosotros pensamos en las condiciones de producción de la prensa escrita, por un lado vamos a tener en cuenta los conceptos de tipo, géneros y estrategias, pero asimismo tenemos que tener en cuenta estas otras cuestiones. En primer lugar, las leyes del mercado, que es bajo justamente la condición de producción que produce la prensa escrita. Asimismo, bajo esta presión, si se quiere, de competir en el mercado, la prensa escrita lo que hace es, en un primer lugar, definir una masa de lectores. Esto es, ¿a quién le va a hablar? ¿A qué tipo de público se dirige? Por el otro lado se define un contrato de lectura. Sobre el contrato de lectura ustedes tienen una explicación, digamos, bastante detallada en el manual que me parece importante que lean. Y básicamente el contrato de lectura hace referencia al vínculo que el medio de comunicación propone a sus lectores. Esto es, de qué manera te va a informar y sobre qué temas te va a informar. Ese contrato de lectura lo define siempre el medio de comunicación y es justamente el vínculo que une justamente al medio con sus lectores. Y acuérdense, el contrato de lectura siempre lo propone el medio de comunicación. Propone qué te va a contar y cómo te lo va a contar, de qué manera, ¿sí? Y hay distintas estrategias, retomando los conceptos que mencionábamos recién, modalidades del decir, enunciativas, que justamente se utilizan para construir ese contrato de lectura. Y eso genera expectativas en los lectores. Ahí aparece de nuevo la noción de tipo, ¿no es cierto? Los lectores están siempre esperando del medio que consumen determinado tipo de información y que esa información esté contada de una determinada manera. Y por el otro lado, la prensa escrita, los diarios y las revistas definen auspiciantes, esto es, posibles empresas que puedan publicitar en ellos. A ver, básicamente, definición de la masa de lectores, esto es, a quién le voy a hablar, de qué manera le voy a hablar y quiénes pueden ser posibles empresas u organismos públicos que publiciten en mi periódico o en mi revista, son tres elementos que forman parte de las condiciones de producción de la prensa escrita. Por ende, cuando pensemos en el discurso que producen los diarios y las revistas, no estamos pensando básicamente, perdón, ahí se me abrió, digamos, otra ventana. No estamos pensando en, básicamente, a ver, a lo que voy con esto, me distraje, perdón, porque se abrió esa ventana, como verán, hoy está haciendo una clase totalmente accidentada, se me cierra Zoom mientras me estaba grabando, lo tuve que abrir acá, van a ver en un segundo video el final de esta explicación accidentada, y ahora me distraje porque se me abrió esa ventana. Les decía, respecto de los auspiciantes, tienen que ver justamente con los organismos o con las empresas que pueden llegar a poner pauta publicitaria en un medio de comunicación. Básicamente, quienes ponen pauta publicitaria en un medio de comunicación tienen en cuenta a la masa de lectores de ese periódico o de esa revista y básicamente tienen en cuenta el contrato de lectura. Voy a ser muy prejuiciosa en el ejemplo que voy a dar, pero que me parece que es muy importante como para poder ejemplificar de qué manera justamente esto influye en la producción de noticias y en lo que un medio cuenta a su público y básicamente en quienes además ponen pauta publicitaria en ese público, en ese medio de comunicación, perdón.
Básicamente, si nosotros pensamos en un diario, por ejemplo, como Crónica, Crónica se dirige a un público de corte popular, digamos, interesado en noticias de alto impacto, como los policiales, digamos, la sangre, las noticias de espectáculos, los deportes y demás. Básicamente, entre las empresas que pueden llegar a poner pauta publicitaria, difícilmente Mercedes-Benz o Rolex publiciten en Diario Crónica porque saben que el público al que se dirige Crónica justamente no es consumidor de ese tipo de productos. Entonces, básicamente, Crónica va a tener que buscar otro tipo de auspiciantes o de empresas que tengan llegada al público, a la masa de lectores a la cual ellos se dirigen y que esos lectores sean potenciales consumidores de esas empresas que pautan. ¿Sí? Y todo esto condiciona los contenidos que producen los medios. Y ahora vamos a ver por qué. Verón, más allá de analizar las condiciones de producción, analiza los fenómenos de regulación. Cuando Verón habla de los fenómenos de regulación, está haciendo referencia básicamente a la competencia que los medios de comunicación establecen en el mercado. Básicamente Verón dice que hay los títulos de referencia. Cuando habla de títulos de referencia está hablando de las marcas de los diarios. Clarín es una marca, Crónica es una marca, La Nación es una marca y esos son los títulos de referencia. Verón dice los títulos de referencia sí compiten en el mercado. Hay zonas de competencia directa en el mercado y básicamente esa competencia que se da en el mercado es lo que Verón llama fenómenos de regulación. Y básicamente Verón dice que en el mercado, cuando los diarios y revistas compiten entre sí, están sometidos a ciertos fenómenos de regulación. Fenómenos que van haciendo que los medios tengan que readaptarse para poder seguir siendo competitivos en el mercado. Va el ejemplo. Básicamente, dentro de los fenómenos de regulación, Verón va a marcar que hay 4 aspectos que, afectan a la prensa escrita. En primer lugar, Verón va a decir que hay contradicciones internas al interior de cada medio de comunicación. Básicamente yo les decía recién que todo medio de comunicación define una masa de lectores. ¿A quién le va a hablar? Define un público, pero a su vez define auspiciantes o empresas que pueden llegar a poner dinero en ese medio de comunicación por pauta publicitaria. Esto genera contradicciones internas y ya mismo les doy el ejemplo. Hace un montón de años atrás, en el año 2000, hubo un problema en una sucursal de Coto, del supermercado Coto, en el cual fue, un cliente en silla de ruedas, al supermercado, una de estas sucursales, para comprar algo, ¿sí? Resulta que esta sucursal a la que fue no tenía, no contaba con rampa para personas que tenían la movilidad reducida. Entonces esta persona que fue en silla de ruedas, se enojó mucho con la sucursal, se peleó con uno de los empleados y el empleado lo echó, le dijo que se dejara de molestar y a otra cosa. Bueno, fue un escándalo porque claramente se trató de un caso de discriminación, y demás. ¿Qué pasó? Esto para los diarios representó un flor de problema y un flor de contradicción. Una flor de contradicción. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso del diario Clarín publicó esta noticia, que fue un verdadero escándalo, como un pirulito. Esta es una noticia chiquitita perdida en el cuerpo del diario que se titulaba algo así como pelea en una sucursal del Coto entre un cliente y un empleado. Fue una noticia que pasaba prácticamente desapercibida y este problema estuvo en que justamente como Coto es un supermercado que ponía y sigue poniendo mucha pauta, mucha publicidad en los diarios, sobre todo los fines de semana, ¿sí? Si Clarín publicaba como nota de tapa lo que había pasado, obviamente Coto, ¿qué le va a decir? Listo, publicalo, te saco la publicidad. Entonces, ¿ahí qué pasó? El diario se encontró con esta contradicción interna de o tener que cumplir con sus lectores e informarles con noticias de actualidad irrelevantes, o, por el otro lado, tratar de quedar bien con el auspiciante, en este caso con Coto, y publicar la noticia como desapercibida. Bueno, esas contradicciones internas, que se las ejemplifico con el caso de Clarín y con el caso de lo que pasó en Coto, pasa todo el tiempo en todos los medios de comunicación. Siempre tienen estas contradicciones internas entre, por decirlo de alguna manera, saciar los intereses del público, pero por el otro lado también atender a las necesidades de los auspiciantes. Y muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es privilegiar, por decirlo de alguna manera, a los auspiciantes y renunciar al derecho a la información, por decirlo de una manera muy brusca. Más allá de esto, más allá de este fenómeno de regulación, por el otro lado está o se produce lo que se llama un equilibrio precario. Básicamente lo que, marca Verón, que es muy cierto, en el mercado, cuando los diarios y las revistas compiten justamente, muchos de estos diarios y de estas revistas presentan características similares y además se disputan un público muy similar. Entonces, básicamente lo que dice Verón es esto: lo que termina pasando es que cuando uno de los medios
innova o produce un cambio, rápidamente el resto lo imita. Ejemplo, el diario Clarín fue de los primeros en incluir los días sábados el suplemento cultural Enie para captar a una cantidad de público mayor de la que ya tenía. Esto fue hace unos años atrás. Rápidamente el diario La Nación, que no tiene el mismo contrato de lectura que Clarín, pero convengamos que, digamos, algunos sectores de la audiencia pueden llegar a disputarse, ¿qué hizo? Rápidamente lanzó el suplemento ADN cultural, que también sale los sábados con el diario, o salía en su momento con el diario. Sí, ahora se venden por separado, cambió la lógica, pero les estoy hablando cuando recién surgieron. Fíjense cómo, cuando un medio produce un cambio, rápidamente los otros enseguida salen a imitarlo. Y por el otro lado se producen cambios en la oferta y en la demanda que obviamente obligan a los medios de comunicación a tener que reacomodarse. Así, por ejemplo, nos encontramos con que dentro de lo que son los cambios en la oferta y en la demanda, nos encontramos con que muchas revistas, sobre todo revistas femeninas, descubrieron sí que muchas niñas, jovencitas y niñas de 10, 11, 12 años eran potenciales lectoras de revistas femeninas. Sin embargo, las revistas que había en el mercado no se dirigían a ellas. Así es que, por ejemplo, la editorial Atlántida se dio cuenta que la revista Para Ti, que es una revista del año 1922, que se dirige pura y exclusivamente a un público femenino, pero guarda, a un público femenino, digamos, adulto, joven adulto, no tiene llegada a nenas de 10, 11, 12, a lo que sería la preadolescencia, primera adolescencia, por llamarlo de alguna manera. Pero se dieron cuenta que en ese segmento de entre los 10 y los 13 tenían a un público de lectoras bastante interesante. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lanzaron una nueva línea para teens. Entonces, básicamente ahí lo que hicieron fue lanzar un producto específico, ¿sí?, que atendiera las necesidades de ese nuevo público, ¿sí?, que aparece que se dieron cuenta que estaba ahí cautivo en el mercado y al cual se podía llegar, ¿sí? Entonces, esto se produce en cambios en la oferta y en la demanda, digamos. Detectaron que había un público nuevo y por ende también, digamos, pudieron crear un producto que diera respuesta a ese público cautivo. Y finalmente, sí, Verón habla de las condiciones de reconocimiento. Esto yo solamente lo menciono, ¿sí?, porque es un tema mucho más complejo, pero para que ustedes tengan una idea. Verón dice que generalmente cuando se hace análisis del consumo de medios de comunicación, lo primero que se estudia es la compra, ¿sí? ¿Qué cantidad de ejemplares se vende de un diario? ¿Qué cantidad de ejemplares se vende de una revista? Verón lo que va a decir es la compra, ¿sí?, es un efecto localizado en recepción. Dice, la mayoría de los estudios sociológicos que estudian el perfil de los públicos que compran un determinado diario o una determinada revista, lo que hacen es obtener información acerca de quién compra qué. ¿Sí? ¿Qué perfil compra qué revista o qué perfil compra qué diario? ¿Sí? Ahora dice, esos estudios son como muy limitados, porque lo que no están pudiendo ver es por qué ese público compra ese diario o compra esa revista. El por qué, o poder estudiar el por qué, implica estudiar, dice Verón, las representaciones sociales que tienen los lectores y básicamente las expectativas que tienen en relación a un medio de comunicación. Y eso implica hacer un trabajo mucho más profundo que una simple estadística que muestre que determinado perfil profesional compra determinado tipo de diario. Básicamente Verón dice, los estudios actuales que estudian la recepción o las condiciones de reconocimiento se basan en esto, en ver quién compra qué, pero nunca averiguan el porqué o el motivo que llevan a ese perfil de consumidor comprar ese diario o esa revista. Por ende, las condiciones de recepción son, digamos, un aspecto mucho más profundo, dice Verón, para estudiar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero básicamente, perdónenme la desprolijidad de la clase, espero básicamente que se haya entendido. Como les comenté, tuve la mala suerte de que se me cortó la clase anterior, así que esta clase va a ir dividida en 2 videitos. Toda esta explicación que yo les estuve dando está plasmada en el manual. Yo les invito a que la lean. Yo sé que los conceptos que más dolor de cabeza dan son los de tipo, género y estrategia. Léanlo con tranquilidad, lean bien el PowerPoint, vuelvan a escuchar la clase si es necesario. Y básicamente Verón, con todo esto a lo que apunta es a demostrar básicamente que hay un montón de condicionamientos, digamos, que están restringiendo y que están delimitando la producción discursiva de la prensa escrita. Esto es de los diarios y de las revistas. Por ende, básicamente, cada vez que pensemos en el discurso que producen los medios de comunicación, lejos están estos discursos de ser un reflejo de la realidad, sino que están condicionados, digamos, y que están restringidos por una multiplicidad de aspectos y de cuestiones que se vinculan con todas estas cosas que les estuve mencionando. Espero que se encuentren muy bien. Acuérdense entonces de realizar el cuestionario, ¿sí?, para la próxima semana.
que va a estar abierto justamente desde el martes hasta el lunes de la próxima semana, desde hoy martes hasta la próxima semana. Y bueno, nos estamos viendo y por supuesto ante cualquier duda nos consultan por el foro. Que estén bien.